Estimados suscriptores y visitantes recurrentes, seguimos con la entrega del enorme legado cultural denominado conocimiento tolteca. Recuerda que el desarrollo de tu conciencia interior inicia con la adquisición de un conocimiento auténtico. Nos alegra que visites nuestro canal, te suscribas y compartas. En esta ocasión te presentamos el fascinante tema sobre la Atlántida. Siempre ha existido un gran interés respecto a su temática. No es para menos. Su descubrimiento le proporcionaría a la humanidad la posibilidad de encontrar la verdad sobre el origen común de todas las culturas del mundo. La verdad sobre la grandeza de un ser humano, evolucionado, espiritual, místico, alejado, por supuesto, de las hipótesis darwinistas que fundamentan el origen de la humanidad en los primates, sin haber encontrado aún el eslabón perdido que vincule al mono con el ser humano. La referencia bibliográfica obligada en torno al tema son los llamados diálogos de Platón. El siguiente pasaje está en el diálogo Timeo de la naturaleza. Testimonio de uno de los 7 sabios de Grecia, Solón, por instrucciones de los sacerdotes de Asís, ciudad ubicada en las márgenes del río Nilo. Entre el sinnúmero de hazañas que honran a vuestro pueblo que leemos con asombro en nuestros escritos, figura una superior a todas las demás y que demuestra una virtud extraordinaria. Nuestros libros nos refieren cómo destruyó Atenas una formidable escuadra, que procedente del océano Atlántico invadía insolentemente los mares de Europa y Asia conquistando territorios. Porque entonces se podía atravesar aquel océano, en efecto, frente al estrecho que vosotros en vuestro lenguaje denomináis las columnas de Hércules existía una isla. Esta isla era mayor que la Libia y el Asia reunidas, los navegantes pasaban de esta isla a otras, y de estas al continente que tiene sus orillas en aquel mar verdaderamente digno de su nombre. Todo lo que está aquende del estrecho del que hemos hablado, se asemeja a un puerto de estrecha bocana, mientras el resto es un verdadero mar, lo mismo que la tierra que lo rodea tiene todo derecho a ser llamada un continente. En esta isla Atlántida, sus reyes habían llegado a constituir un grande y poderoso estado que dominaba en toda la isla entera, en muchas otras y hasta en diversas partes del continente. En nuestras comarcas, a este lado del estrecho, eran dueños de la Libia hasta Egipto, y de Europa hasta la Tirrenia. Se han escrito miles de libros, algunos con la tendencia política de atribuir su ascendencia de esta magna civilización y justificar su poderío, megalomanía o ansias de conquista a determinada nación, grupo o personaje. Es un tema fascinante. Al margen de las diversas investigaciones, no se ha agotado la temática. Es una obligación y un derecho de todos los pueblos conocer sus orígenes. En el caso particular de la Atlántida, cumple singular dimensión para México saber la íntima relación cultural e idiosincrática con esta gran civilización. Veamos las razones empezando por el significado de vocablos o nombres semejantes. Anáhuac. El prefijo a viene de atl, agua. Náhuac es rodeado de, o tierra rodeada de agua. En su aspecto filosófico, Anáhuac es continente perfecto. En su sentido místico, es Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, las 7 escuelas del hombre, o las 7 culturas que se esparcieron para poblar el mundo, después de la Gran Guerra, también conocida en la India, como Guerra de Kurukshetra. Desde otro contexto, las 7 cuevas, son las 7 matrices o incubadoras de la Madre Tierra, los 7 lugares de donde emergieron los iniciados, los hombres de conocimiento. A nivel filosófico, Anáhuac es donde se parte el mar, donde se conjuntan el occidente y el oriente. Ahora veamos el significado de Atlántida. Viene del prefijo a, es decir, atl, agua, y de tlán, lugar, tierra, tierra de agua, o tierra rodeada de agua, o en otro tenor, desde donde se domina el mar y el mundo. Aztlán, de Aztatl, garza, ave acuática, por el sufijo atlitlán, tierra o lugar. Es decir, lugar de garzas o con mayor precisión lingüística lugar de la blancura, por la evocación de un lugar espiritual. Aztlán es un sinónimo de Atlántida, porque también evoca un lugar rodeado de agua, es decir, un lugar insular. Aunque también es considerado un lugar mítico y no solo geográfico. Un modelo espiritual de perfección. Es el símbolo desde donde se pacta el futuro del poder cósmico sobre la Madre Tierra. El origen del conocimiento sagrado. Por supuesto, Aztlán está muy distante de ser una mera especulación. Es más preciso definirlo como un lugar místico, atemporal.
Es preciso señalar que se le denominaba Isla Blanca, porque la blancura, como debes saber, es la pureza de origen, el color de la sabiduría espiritual. El color emblemático de Quetzalcóatl, como guía de la humanidad. En su sentido amplio, es la representación mística del ser humano perfecto o Tlacanáhuatl, por la conjunción de las fuerzas telúricas y la soberana inteligencia cósmica. Es decir, el híbrido que nace de la unión entre la serpiente y la hermosa ave de Quetzal. Los pasajes históricos y algunas tradiciones orales suponen la descripción del lugar como una isla o tierra rodeada de agua. En diversidad de grupos étnicos, desde el norte del continente de América, hasta el sur, dan testimonio de esta grandeza como herencia transmitida de generación en generación. El estilo arquitectónico, los códices y un abundante acervo de ideogramas grabados en sitios arqueológicos, nos dan la certeza para afirmar que la Atlántida siempre ha sido América, por ser la misma descripción. A decir por los sabios nahuales, Anáhuac y Atlántida, son sinónimos de continente perfecto o tierra rodeada de agua. Asimismo, en los círculos herméticos y secretos del mundo, se conoce al continente de Anáhuac como Patala, la Isla Blanca, Isla del Dragón, la Isla de la Sabiduría. Otro punto importante por destacar era el énfasis deliberado que la antigua cultura de Anáhuac dedicaba en su profunda relación con el agua como elemento primordial de la vida, prosperidad agroalimentaria y riqueza en general. Quizás de ahí su proclividad a crear asentamientos humanos en zonas de exuberante belleza, ya sea sobre lagos o lagunas, y hasta ciudades submarinas en la era del Imperio Atlante. La similitud resulta más que obvia entre Tula o Tolan, la capital del Imperio Atlante, y la Gran Tenoch, Titlán, capital del Imperio de Anáhuac. Ambas ciudades fueron edificadas sobre agua, aunque Tolán tenía sus avenidas en forma de anillos concéntricos. En sus diálogos, Platón establece la existencia de la Atlántida más allá de las columnas de Hércules, refiriéndose al estrecho de Gibraltar, el punto cercano de separación entre la costa de España como parte del continente europeo, y la costa de Marruecos por parte del continente africano. Sin embargo, la única isla más grande que Asia y Libia juntas, es América. Y resulta difícil creer que esa porción de tierra tan grande haya sido sepultada en el fondo del Océano Atlántico, pues su existencia está respaldada por multitud de vestigios arqueológicos tanto en el continente americano como en el resto del mundo. En el fondo, todos los testimonios tradicionales, códices, ideogramas, estudios filológicos, conforman una serie de firmes argumentos, para afirmar que América, o Anáhuac, es la Atlántida. Pero, ¿qué hay de la versión de su hundimiento en lo que hoy se conoce como Océano Atlántico? Han encontrado vestigios en el fondo de los mares, desde las costas de Cuba, pasando por las de Portugal hasta Japón e India, pero coincide con las tradiciones llamadas secretas que guardaron con celo las cofradías del conocimiento tolteca, las cuales hablan de la existencia de biosferas y ciudades submarinas, pero jamás de un hundimiento. El conocimiento tecnológico de aquella era, llegó a la cúspide del poder humano, resultado de un poderoso conocimiento basado en la unidad. Es decir, no había divorcio entre las asignaturas, la religión era científica, el arte era filosófico, la filosofía no era especulativa, sino mística, la ciencia no era materialista, sino espiritual. Por ello los sabios nahuales afirman que para comprender a cabalidad estas verdades necesitamos desarrollar solidez interior, hasta transformarnos en seres humanos despiertos. Ese es el ideal de un tolteca, templarse, elevarse hasta alcanzar la cosmovisión de aquellas grandes culturas hegemónicas y titánicas. Existen versiones de cada era de la humanidad, y en cada una se erige como protagonista a un determinado continente, como principal sede del conocimiento sagrado. Se habla del continente hiperbórico, de la Lemuria o tierra de Mu, y por supuesto, de la Atlántida. Los sabios toltecas nos han legado a través de los nahuales la aseveración siguiente: Anáhuac siempre ha sido Anáhuac. Es decir, llámese América, Atlántida o Lemuria, siempre ha sido y será el mismo lugar de donde partían las huestes a llevar el conocimiento sagrado a diversas regiones del mundo por medio de la misión maya. Para reforzar esta verdad, veamos lo que nos dice Elena Petrovna Blavatsky, desde sus investigaciones y versiones esotéricas, desprendidas de los círculos secretos del ocultismo, respecto al gran continente insular, al que llama la isla sagrada e imperecedera. La razón de este nombre es que, según se afirma, esta isla sagrada e imperecedera, nunca ha participado de la suerte de los otros continentes, por ser la única cuyo destino es durar desde el principio,
hasta el fin del Manvantara pasando por cada ronda. Es la cuna del primer hombre y la morada del último mortal divino, escogido como un Shishta para la semilla futura de la humanidad. Muy poco puede decirse de esta tierra misteriosa y sagrada, excepto, quizás, según una poética expresión de uno de los comentarios, que la estrella polar fija en ella su vigilante mirada, desde la aurora hasta la terminación del crepúsculo de un día del gran aliento. Hagamos un paréntesis, para citar las palabras de Bernal Díaz del Castillo, uno de los comentaristas europeos respecto a su primera impresión de la gran ciudad de Tenochtitlán. Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a México, nos quedamos admirados, y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres, cues y edificios que tenían dentro en el agua, y todas de cal y canto, y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían si era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente, ver cosas nunca oídas, ni aún soñadas, como veíamos. Este continente insular, denominado por H. P. Blavatsky, Isla Sagrada e Imperecedera, siempre ha salvaguardado la sabiduría trascendental a lo largo de 4 eras, registradas en la obra maestra de los aztecas, llamada Piedra del Sol. 1. Atonatiu, Sol de Agua. 2. Ecatonatiu, Sol de Viento. 3. Ciutonatiu, Sol de Fuego. 4. Tlaltonatiu, Sol de Tierra. Es menester precisar que se clasifican con los 4 elementos, porque cada era o sol ha concluido con una conflagración mundial, aunque nunca fue una destrucción natural. Es decir, la naturaleza solo reacciona al desequilibrio ocasionado por los seres humanos. La destrucción masiva de cada sol, fue producto de la disputa entre las potencias mundiales de aquellos tiempos. Los elementales han jugado un papel importante, como reacción al desequilibrio de la guerra. Por eso, los textos sagrados hablan de fuertes diluvios hasta caerse el cielo, de lluvias y vientos de fuego o de magnos terremotos. Por otra parte, el escritor Enrique Robles y Gutiérrez, en su obra La Atlántida está en México, concluye en su investigación que la capital de la Atlántida se encuentra en los estados de Veracruz y Tabasco. Su estudio proporciona datos precisos para localizar la sede del gran imperio atlante. Aunque, algunos investigadores aseguran que había otra capital de aquel gran imperio. Su ubicación la sitúa el reportero alemán Karl Brugger entre los que hoy es la frontera entre Brasil y Perú, plasmadas en su obra La Crónica de Acacor, basada en el testimonio de un nativo mestizo llamado Tatún Canara. Karl Brugger, por cierto, fue asesinado ejerciendo su afán de llegar al fondo sobre este tema. Le llamó a Acacor traducida como segunda fortaleza y a Canis como primera fortaleza, la cual ubicó en el istmo de Tehuantepec, México. También es importante enfatizar la existencia de las escuelas iniciáticas que, de generación en generación, han transmitido la crónica de la caída del Imperio Atlante, y el orgullo de haber heredado el origen de su cultura. Desde los chibchas de Colombia, los incas del Perú, los guaraníes de Sudamérica, los hopis de Norteamérica, hasta la tribu blanca de Atlán, Venezuela, y por supuesto los olmecas, mayas, aztecas, entre tantos grupos tradicionales sobrevivientes a todo lo ancho y largo de Anáhuac. Todo ello sin omitir la influencia de la cosmovisión atlante en todas las culturas del mundo, y el misterio de conocer el origen de la humanidad que inició en el quinto sol, Olintonatiu, o sol en movimiento. La historia humana es la descripción de un organismo vivo protagonizando acontecimientos no lineales, sino cíclicos, es decir, auges y caídas. Es una ley universal. El esclarecimiento sobre la verdad de la Atlántida, impulsaría a la humanidad a retornar por los cauces de la antigua cosmovisión y grandeza cultural. Toda transición es sistemática. Los cambios ya están en proceso, y siendo optimistas, el proyecto de humanización culminará cuando los valores culturales del ideal tolteca lleguen a su consumación, y se extingan los reductos de la decadencia. Ahora bien, ¿por qué la temática de la Atlántida sigue despertando tantas pasiones? Esperamos que el contenido haya sido de tu agrado y provecho cognitivo. Te agradecemos si nos regalas un like. Si te interesan estos temas y deseas profundizar en la sabiduría tolteca, te invitamos a visitar nuestra literatura y página web. Recuerda que nada es casualidad. En el despertar de nuestra conciencia se encuentra la verdad.